La frase es contundente. El agua no mata. Lo que mata es la negligencia. Bueno, con esta frase podemos resumir lo que presentamos este sábado en el programa de Cambios con varios especialistas que analizaron por qué tanto desastre con las lluvias, principalmente con los socavones. Y el resultado es que no le hacen caso a los que saben. Es decir, los especialistas, que tenemos un montonal en el área metropolitana de Guadalajara, han hecho estudios, han publicado esos estudios y han señalado constantes fallas en todo lo que tiene que ver con urbanización. Empecemos primero con los tubos, con los drenajes. Se ponen a hacer drenajes o tubos en lugares donde los arroyos pasan naturalmente. Ahí están las consecuencias. Ahí está lo que prácticamente hemos vivido en Guadalajara, yo en los últimos 20 y tantos años, y los que conocen o han nacido en Guadalajara, pues han vivido en los últimos 50, 60, 70 años. El origen es que la planeación original de muchas de estas obras, pues se hicieron, pues a lo mejor con buenas intenciones, pero con malas proyecciones. Es decir, no es posible que tengamos drenajes o tubos donde circulan, pues el agua normal, digamos, y el agua de aguas negras, es decir, lo podrido. No es posible que no tengamos, desde luego, pues un drenaje profundo, pero no como lo están planeando, sino un drenaje profundo que pueda captar todas este tipo de lluvias que tenemos. Como tampoco han servido los vasos reguladores y no sé cuánta mugre que nos han costado miles y miles de millones de pesos. Y nos han costado a nosotros, los que pagamos impuestos. El tema es el desbordamiento, el tema es los socavones, el tema es las desgracias. Estamos hablando de desgracias humanas, estamos hablando de víctimas mortales, estamos hablando de negligencia de parte de autoridades estatales, municipales y federales que simple y sencillamente hacen que esto se convierta en una auténtica masacre y tragedia. Lo peor de todo es que esto va a continuar. No fue un evento fortuito, no es que llegara un huracán, no es que llegara un terremoto, no es que llegaran los marcianos. Esto va a suceder año tras año. El año pasado tuvimos 12 víctimas mortales. Hoy llevamos 7, 8 víctimas mortales. Entonces, esto va a ser nada más contar muertos y nada más hablando de los muertos, porque podríamos hablar de las otras desgracias. Yo les invito a ustedes a que vean completo el programa de Cambios con los especialistas. Dura casi una hora, está en el Facebook de Leonardo Schwebel, está en Telediario Guadalajara, YouTube. Que lo vean completo para que nosotros, los que pagamos impuestos, los que sufrimos, a los que se nos descompone el coche, a los que se nos destruye la casa, a los que se nos mueren los familiares, exijamos a estas autoridades que ahora sí hagan algo para nosotros, no para sus malditos negocios, haciendo edificios de este pelo, y ahí están las consecuencias, las inundaciones, los muertos, las tragedias y el cuento de nunca acabar. ¡Ahí les voy! Canal 6 al servicio de la comunidad. A ver si pueden localizar a este joven Adán Augusto López. Está extraviado, nadie sabe de él. La última vez que se le vio, estaba feliz, contento, en su curul, en el Senado, cuando de repente ¡plá!, explotó la bomba. Y es que su secretario de Seguridad, pues lo está buscando mundo y medio a ver si lo encuentran. Es más, hasta han dicho que han muerto. No está confirmado, pero así está la cosa. ¿Quién es Adán Augusto López?
Bueno, nada más para recordar, López Obrador lo calificó como mi hermano. Mi hermano, ese es mi hermano. Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación, excorcholata y actualmente senador, iba a decir en funciones, pero en funciones quién sabe de dónde. Bueno, este monito que ven es su secretario de Seguridad, que resultó ser guachicolero, miembro del crimen organizado, creador de una cosa que se llama La Barredora, y Adán Augusto López de repente desapareció. Hasta que en la mañanera le dijeron, aparece en escena, y ya apareció en escena. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Adán Augusto López? Pues mandó un comunicado, un Twitter, pues así, de simplón, un Twitter muy simplón, donde dijo que estaba, pues, a la orden de las autoridades. Presumió que durante su gobierno hubo menos delitos. Y ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó la cosa. Simple y sencillamente un comunicado escueto donde aparece en escena diciendo que fue gobernador desde no sé dónde hasta no sé cuánto, que durante su gobierno no sé qué y no sé cuánto, y que además que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Dice, es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, el gobierno de él, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Asimismo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquiera. A ver, primero que nada tiene fuero. Así que, pues ya valió queso por ahí. Número uno. Número dos, no nos hagamos tontos. Cuando muestran ese tipo de estadísticas, generalmente es porque el encargado de seguridad pues tiene ahí negocios, aquí no se meten, aquí sí, ya saben cómo son. La tercera, la más importante, ya la comenté aquí en El Pulso, pero como este monito andaba desaparecido, pues ahora lo digo otra vez. López Obrador tiene su García Luna. Adán Augusto López tiene su García Luna. Y mientras este García Luna de Tabasco no responda, pues simple y sencillamente volvemos a la pregunta original. ¿Qué acaso López Obrador no sabía lo que hacía Augusto López y son sus hermanos, son hermanos? Es más, revisen el Twitter de Adán Augusto López y tiene fijado un video de hace muchos años donde López Obrador lo califica de su hermano. Hermano, carnal, amigui o como le llaman, compadre del alma. Si sabía entonces López Obrador de Adán Augusto López tendría que saber de su secretario de Seguridad, que resultó ser un delincuente. Y no crean que delincuente desde que entró al gobierno. No, desde antes ya era delincuente, ya se había advertido. Pero miren, más allá de todo esto, que ya lo comentamos, del García Luna de Tabasco, hay algo fundamental. Hay un quiebre en Morena. Lo que de alguna manera construyó López Obrador, bien, mal o regular, se está desmoronando. Ahí está Adán Augusto López. ¿Quién acusó a Adán Augusto López? Otro amigo de López Obrador, el actual gobernador de Tabasco, Mike. O sea, los grupos de Tabasco que antes comandaba López Obrador y sus hermanitos, se está desmoronando. Han salido a cuentas todas las cuentas que tienen que ver con estos personajes. Y estos personajes que en algún momento dado fueron corcholatas, como el propio Adán Augusto López, como el propio Ricardo Monreal, como el propio Noroña y como el propio no sé qué y no sé cuánto, se están deshaciendo y ojo, están provocando un quiebre en el partido que gobierna este país. Esto no es nada menor, sobre todo por todo lo que ha estado sucediendo a nivel, pues, con Trump, que dice una cosa y dice otra y dice otra. Por eso se tiene que aclarar esto.
Claro, como tiene fuero, no pasa nada. Pero imagínense de lo que estamos hablando. Un personaje ligado a López Obrador y a Adán Augusto López, un delincuente. De eso estamos hablando. Por eso exigimos resultados, no que se presente, no que hable, no que mande un Twitter, que dé la cara el maldito, porque esto se pone bueno. ¡Ales vos! En este lugar acaban de robar 2 camionetas, una de esas carísimas de casi $1 millón de pesos. Me refiero al JUMAPA. ¿Qué es eso? La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Celaya. El encargado de ese lugar, JUMAPA, pues dice que otras administraciones se robaron 2 supercamionetas. Bueno, así pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando vemos que una funcionaria de este lugar, JUMAPA, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Celaya, aunque es de Guanajuato, está gobernada por un señor de Morena? Veamos cómo reacciona esta funcionaria cuando tiene ahí una discusión con una persona que le está reclamando por los servicios. Vean lo que dijo. Ahora hasta comercio. ¿Oíste? Con tu comercio. Ahorita... A mí me cuestan 2,000 pesos que te desaparezcan. Ahorita... ¿Oyeron? A mí me cuestan 2,000 pesos para que te desaparezcan. ¿Oyeron lo que dijo? A mí me cuesta 2,000 pesos para que te desaparezcan. Bueno, esta funcionaria ya fue separada de su cargo, según este documento de este famoso JUMAPA, o famoso desde este momento. Ahí está el documento donde dicen pues que ya la investigaron y que no sé qué, que no sé cuánto, y que va a ser cesada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren, más allá de que hayan robado esas camionetas, más allá de que haya sucedido esto, la respuesta del presidente municipal de Celaya, que es de Morena: no, esa funcionaria no es de nosotros, no es de Morena, es de otro grupo. Así de fácil. ¿Se dan cuenta que siempre los de Morena le echan la culpa a los del otro? O sea, nunca asumen una responsabilidad de decir, sí, la funcionaria pues tal cosa, etcétera, etcétera. Y ya está despedida. Ahí el comunicado lo explica. Bueno, lo explica entre comillas, porque no dicen gran cosa, pero que la van a investigar y todo. Aquí el tema no es el robo de camionetas, no es lo que dice la funcionaria, no es si la despiden o la dejan. Ese no es el tema. ¿Saben cuál es el tema? Que esto demuestra cómo en los grupos de gobierno, del partido que sea, del municipio que sea, del lugar que quieran, aunque sea chiquito o grandote, están ligados con los grupos organizados. O sea, esto no es una amenaza, esto es una realidad. A mí me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan. Significa que esta funcionaria pues tiene nexos o tiene conocidos o tiene algo. Esto no se puede quedar nada más con, sí, pobrecita, ya que se vaya, o no, esta señora que dijo no sé qué, adiós. No, esto no se puede quedar así, con el despido, con el cese, con lo que quieran. Obviamente, aquí hay algo más. Y tiene que haber una investigación profunda, no solamente contra este personaje, sino otros más, que tengan la capacidad de decir, con 2,000 pesos yo te desaparezco. ¿Cuáles son esos nexos? ¿Cuáles son sus amigos? ¿De qué nivel de criminalidad estamos hablando? Esto no se puede quedar nada más con un videíto. No, no, no. Esto demuestra algo más. Y eso que demuestra algo más es simple y sencillamente que para que haya delincuentes necesitan el apoyo de los gobiernos.
Vayan ustedes a saber qué hay detrás de todo esto. Con 2,000 pesos o lo que sea, aquí se tiene que investigar a fondo. ¡Ah, les voy! Ahora resulta que hay que hacer cobro de piso hasta con los perros. Imagínate nada más a lo que hemos llegado con todo este tipo de situaciones. Estamos hablando del Estado de México, en un municipio que se llama Nicolás Romero, y que en ese municipio pues hay un lugar donde es como una especie de albergue, donde la gente inclusive puede ir y pues estar conviviendo con los perros y adoptarlos, etcétera, etcétera. Pues resulta que los encargados de este lugar, que es un lugar conocido, un lugar comercial, un lugar pues que está hecho para atender a los perritos, pues les están cobrando cobro de piso. Así como suena. ¿Quiénes? Los grupos criminales. Ya no tienen vergüenza. Simple y sencillamente hacen lo que se les pegue su regalada gana en cualquier lugar y aprovechan cualquier cosa. Lo hemos visto en todo tipo de comercios que tienen que ver con comida, que tienen que ver con, bueno, con todos los comercios. Y ahora resulta que hasta con los perritos. Bueno, pero el tema no es ese, que sí es, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. El tema es, ¿y quién va a controlar todo eso? ¿Quién se va a encargar de todo eso? Porque ya nos acostumbramos a tener esos cobros de piso. Imagínate lo que significa tener un negocio, el que quieras, el que te lata, el que te guste. Y que para hacer ese negocio, si es que haces la tramitología oficial, pues tienes que hacer 1,000,000 de cosas. Entre otras, pagar impuestos. Porque para tener un negocio formal, pues tienes que pagar impuestos. Y ya que tienes tu negocio formal o medio informal, pero de todos modos tienes tu localito, tienes tus 2, 3, 10, 15, 20 empleados y les pagas religiosamente, ya sea con prestaciones o sin prestaciones, pero ahí estás generando tantita chamba, llega un maldito y te dice, ponle como va. Esa es una realidad del México actual. Ya sé que tiene muchos años, pero ahora que estamos con nuevos gobiernos, y en el Estado de México es un gobierno de Morena, pues volvemos otra vez a lo mismo. Lo mismo es, ¿cuándo se va a acabar toda esa lacra? ¿Y sabes cuándo se va a acabar? Nunca. Y te voy a decir por qué nunca. Porque ahí están metidos todos. Para que esos grupos organizados puedan cobrar su cobro de piso, es necesario que tengan de alguna manera pues cierta componenda con grupos pues de municipios, del estado y federales. Es decir, es una repartidera de lana. Y además, tú pagas impuestos por esos negocios para no tener nada. O sea, no tienes servicios, no tienes seguridad, no tienes absolutamente nada. Y a cambio de eso, yo te cobro siendo municipio, siendo estado, siendo gobierno federal. Te cobro porque así es, porque si quieres generar desarrollo, tienes que pagarme y punto. Y a cambio de eso, no te voy a dar seguridad y tú, que tienes ese negocio chico, mediano, grande, aparte de eso tienes que pagarle a los grupos criminales el otro impuesto, el impuesto por trabajar, el impuesto por tener lo que sea, hasta con los perritos. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama crimen organizado, negocio de por medio, y a los demás, a los que gobiernan y cobran, les vale. Ahí les voy. Más allá de los números, hay nombres. Más allá de los nombres, hay seres humanos. Y más allá de todas estas historias, también hay familias involucradas. Familias que, igual que nosotros, están esperando resultados. Familias que, igual que nosotros, están esperando ya los otros nombres. Sí, desde el punto de vista operativo,
puedo decir que qué bueno que detuvieron al maldito que mató a Carla. Ojalá se pudra en la cárcel. Ojalá no vuelva a salir nunca. Ojalá, como dicen, ahí está pues el papá de la hija de Carla para que le dé, espero, su merecido. Porque la justicia en México, pues ya sabemos que es una justicia que entre amparos y apelaciones y no sé cuánta mamilada más, ve tú a saber qué vaya a pasar. Yo solo espero que ese tal Kelvin se pudre en la cárcel. Qué bueno, felicidades. Pero desgraciadamente no es el único caso. Los temas de feminicidios, empezando por la palabra. Una cosa es feminicidio, otra cosa es matar mujeres. Bueno, a esta mujer la mataron, quién sabe en qué circunstancia, entonces no es feminicidio. Pero es que mataron a esta mujer. Sí, pero no es feminicidio. ¿Tú entiendes la diferencia? Tampoco, yo tampoco. Como tampoco entiendo la diferencia entre homicidio culposo, entre homicidio calificado, entre homicidio doloso, entre homicidio quién sabe qué y homicidio quién sabe cuánto. ¡Ya! Basta de ese tipo de clasificaciones. Estamos hablando de gente muerta, seres humanos muertos. Algunos de esos seres humanos son del género femenino, son mujeres, pero ¿dónde están los demás resultados? Algunos casos son emblemáticos, algunos casos son mediáticos, algunos casos a lo mejor simplemente es, no sé. O sea, ¿por qué tenemos siempre que justificar, revictimizar y criminalizar a las víctimas? Bueno, sí, pero es que ya. Esto es como todo en la vida, resultados. Si lo quieren ver como numeritos, pues ahí está este caso, y les voy a poner nombres. Astrid, Valeria, Cecilia y muchas mujeres más que han sido asesinadas en Jalisco. Por eso cuando lo festejan, cuando nos presentan un gran show y aquí vean cómo llega la policía, está bien. No digo nada de eso. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Cómo le puedes decir a la mamá de Valeria? ¿O cómo le puedes decir a los hijos de Cecilia? ¿Cómo le puedes decir al hijo, a la hija sobreviviente de Astrid? Sí, pero tu mamá todavía no. Sí, pero tu esposa todavía no. Sí, pero tu hija todavía no. ¿Cómo se le dice en ese tipo de casos? Por eso hay que ser cautos cuando se presentan este tipo de historias. Porque no todas las historias de todas las mujeres asesinadas, y hablo de Jalisco, porque el caso de Carla es en Jalisco, pero esto lo podríamos traspolar a todo el país. Por eso, está bien, pero ¿y los demás casos? Cuando nos hablan, no es que, bueno, es que hay avances, ¿y avances de qué? O sea, aquí, desde el punto de vista mediático, pues vimos al maldito de Kevin disparándole a Carla, pero ¿cuántas veces no hay cámaras? ¿Cuántas veces no hay evidencias, testimonios? Simplemente te mato porque te mato y se acabó el asunto. Y la pobre mujer, muchas de esas mujeres, ni siquiera sabemos sus nombres. Se quedaron ya olvidadas en el archivo. Sí, en el archivo muerto. ¿Y ahora qué va a pasar? O sea, ¿ahora qué va a pasar? Porque quiere decir que cuando si hay resultados, pues exigimos resultados en todos los demás. También queremos saber quién mató a ella, y 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 a ella. No con este tema nos quedamos conformes. No. Que Kelvin se pudra en la cárcel de por vida, que lo maten las ratas y los alacranes, sí, pero queremos más resultados. Ahí les voy. Bueno, con esto de las famosas fake news y de la inteligencia artificial, dije, es una broma
pues que así debe de tomarse. Dije, no, voy a la fuente oficial. Y fui a la fuente oficial. La H, Cámara de Diputados. H, no sé por qué, si por los icones, pero bueno, como sea, H. Y ahí está, firmada nada menos y nada más que por el encargado de la mesa directiva de nuestra H Cámara de Diputados, el DIP, ahí dice DIP, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva, Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de julio de 2025, y dice, como presidente de la mesa directiva de la H, es decir, hocicona, Cámara de Diputados, expreso mi más sentido pésame por el fallecimiento de Ozzy Osbourne, vocalista de Black Sabbath, pionero del heavy metal, y etcétera, etcétera, etcétera. Su legado será inmortal. No le quito ningún mérito a Ozzy Osbourne, mucho menos se lo quito a Black Sabbath. Hay que recordar que esta banda empezó en el 68, yo tenía 8 años, y en esa época, pues para nosotros, los chavitos de aquella época, representó un grupo disruptivo, un grupo diferente, buena onda. Estamos hablando del 68 y de todo lo que significa. Es decir, no pongo en duda el legado musical de Ozzy Osbourne y mucho menos su inmortalidad. Lo que sí pongo en duda es qué hace la Cámara de Diputados poniendo una esquela a un músico que nada tiene que ver ni con México, ni con el desarrollo, ni con nada. Si a esas vamos, ¿dónde están las esquelas de los grandes artistas mexicanos que han muerto? Pónganle el título que quieran, pónganle a cualquiera, o algún personaje de la cultura popular, o alguien especial. ¿Por qué le dedican a Ozzy Osbourne la Cámara de Diputados? No entiendo. Ahora, si nos vamos a eso, pues le podemos preguntar a este presidente de la mesa directiva, ¿por qué no han hecho una esquela por los homicidios, por los feminicidios, por los desaparecidos, por las fosas y por personajes ilustres de la ciencia, de la tecnología, otros mexicanos ilustres, y por más que le he revisado, no encuentro ninguna esquela? Posiblemente haya alguna, pero yo por más que le he buscado, no encuentro alguna. Por eso, esto que estamos viendo es una cortina de humo. Provocaron exactamente lo que está pasando. Es decir, en lugar de estar hablando de las estúpidas leyes, en lugar de estar hablando del papel detestable de la Cámara de Diputados, estamos hablando de una esquela. Lograron lo que querían, es decir, nos están volviendo locos, es decir, están provocando que en lugar de estar hablando de los grandes problemas de México, estemos hablando de una esquela inapropiada que no tiene por qué firmar la Cámara de Diputados, que ni vela tienen el entierro, ni saben de lo que estamos hablando, ni conocen el legado de Ozzy, ni saben qué pasó con Black Sabbath, ni nada. Esto se llama la más grande estupidez que hayan hecho en la Cámara de Diputados con una esquela, y eso es decir bastante en un país que tiene tantos y tantos rollos para salir con esta estupidez. Ahí les voy. Manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ellos.
y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. La maestra rural Irma, de 62 años, asesinada. Imagínate de lo que estamos hablando. Imagínate una maestra rural, en este caso Veracruz. Imagínate que esa maestra rural de 62 años trabaja en un taxi porque no le alcanza con lo que gana. Y cuando se mete a trabajar en un taxi, la secuestran. Como pudieron ver, está rodeada de criminales que la amenazan. Y la gobernadora de Veracruz, de Morena, obviamente, pues dijo que días después de que había sido levantada y secuestrada, que no la habían buscado porque nadie había pedido rescate. Imagínate que los grupos criminales hablen y digan, oye, aquí tengo una maestra y necesito que me pagues para devolverla. Imagínate que esta gobernadora mandó buscar a esta maestra 4 días después de que se dio a conocer todo esto. ¿Así cómo? Pregunto, ¿así cómo? Hoy la maestra Irma está muerta, asesinada. ¿Y de esa mafia veracruzana hay detenidos? No hay detenidos. De esta historia que dio la vuelta al mundo, ¿hay consecuencias? Sí, el asesinato de una mujer más. El asesinato de una mujer trabajadora. El tema, lo hemos comentado 1.000.000 de veces, el famoso cobro de piso. ¿Acaso alguien se preocupa por ese asunto? No, no se preocupa. ¿Acaso alguien está haciendo alguna acción determinante para que no haya esos cobros de piso? No, nadie está haciendo nada. Ahora es esta maestra. Y ya, se acaba la historia, colorín colorado. Otro acto más de violencia. Y no le dedican un minuto, un segundo para hablar de este tema en este gobierno. ¿Y la gobernadora? ¿Cómo podemos calificar a la gobernadora cuando dice, bueno, pues es que no nos hablan, pues ¿cómo vamos a pagar rescate? ¿Qué se va a hacer bajo estas circunstancias? Imagínate qué clase de gobiernos tenemos donde este tema, en lugar de ser un escándalo, que es un escándalo mundial, debería de ser un escándalo mundial, hoy no tenemos ninguna respuesta. Lo único que tenemos es una maestra asesinada por un grupo de mafiosos de Veracruz. Ahí está la historia, se termina. ¿Acaso hay condolencias? No. ¿Acaso hay la clásica expresión, tope con quien tope y estaremos investigando? No. Porque ocupan el tiempo del gobierno para hablar del Chicharito. Ocupan el tiempo en la Cámara de Diputados para hacerle una esquela a Ozzy Osbourne. Ocupan el tiempo en el Senado para dar un minuto de silencio a un cantante rockero. Para eso sí hay tiempo, para eso sí hay polémica, para eso sí hay expresiones a favor y en contra, para unas estatuas que están ahí escondidas, para eso sí hay tiempo. Pero para una maestra rural que ha sido asesinada por la mafia de Veracruz, nada, absolutamente nada. Aquí están 3, 4 minutos que dura el pulso para hablar de este tema. ¿Acaso vamos a hacer algo? ¿Acaso vamos a manifestarnos? ¿Acaso vamos a gritar como yo para decir justicia para la maestra Irma? Lo digo y lo repito, justicia para la maestra Irma, que fue asesinada por terroristas que viven en México, por mafiosos que viven en México, impunes, que no tienen madre para asesinar a una mujer, a una pobre
¡Ah, les voy! El pleito de siempre, percepción contra inseguridad, percepción contra realidad. Bueno, la pregunta es la de siempre. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes con más inseguridad o te sientes con menos inseguridad? Bueno, pues los resultados dados a conocer este 24 de julio de parte del INEGI, pues señalan prácticamente que estamos igual. Y esa es una parte fundamental de toda esta historia, es decir, pasan los meses, pasan los años y la percepción de inseguridad prácticamente es la misma. Si comparamos pues, estas encuestas que hace INEGI comparadas con otros años, pues prácticamente es lo mismo. Y eso significa que aunque hay cambios de gobiernos, pues prácticamente no hay nada. Miren, a nivel nacional, para que lo tomen en cuenta, la percepción de inseguridad entre junio del 2024 y junio del 2025. Es importante esta fecha porque recordarán que en junio del 2024 fueron las votaciones para los gobiernos que en este junio del 2025 pues están al mando a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Bueno, según INEGI, a nivel nacional, la percepción de inseguridad aumentó de un poquito más de 59 a más de 63. Es decir, una diferencia de 4 puntos porcentuales que prácticamente deja todo igual. Es decir, en un año no ha habido ningún avance en la percepción de más seguridad y tampoco ha habido un gran avance en la percepción de inseguridad, prácticamente igual. Hay algunos lugares del país que tienen más del 90% de inseguridad. La percepción, insisto, uno de esos lugares es Culiacán. Culiacán tiene más del 90% de percepción de inseguridad. Imagínense, más del 90%, prácticamente todos. Otro lugar es Ecatepec, en el Estado de México, ¿sí? Son estados que gobierna Morena. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el área metropolitana de Guadalajara, comparando igual junio del 24 con junio del 25. Recordarán igual que en junio del 24 fueron las elecciones y algunos gobiernos municipales se han mantenido con la misma estructura política y otros han cambiado. Así que ahí les van los resultados. En cuanto al área metropolitana de Guadalajara, Guadalajara como municipio, de 75, un poquito más de 75, ahora está en 73. Prácticamente bajó 2 puntitos porcentuales, es decir, 0 diferencia. Tonalá bajó, pues fue el que más bajó, de 66 en el 24 a 56 en el 25. Estamos hablando pues prácticamente de 7 puntos porcentuales. En el caso de Tlajomulco, de 67 a 66, prácticamente queda igual. En el caso de Tlaquepaque, de casi 70 a 65, también pues, bajó pues, un poquito más de 4 puntos. En el caso de Zapopan fue el que más bajó, de 62.6 a 53. Ahí sí hay una diferencia pues prácticamente de 10 puntos. Y en el caso de Puerto Vallarta, que se convierte en uno de los municipios con menos percepción de inseguridad, del 24 tenía 29, al 25 que tiene un poquito más de 27. Hay 2 o 3 lugares que están prácticamente en ese nivel, como San Pedro Garza García, como Saltillo y también Puerto Vallarta. Curiosamente tenemos un municipio en México, en Jalisco, que prácticamente la gente se siente segura como Puerto Vallarta. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos? Pues nada, no hacemos nada, porque uno de los temas más importantes de todo este asunto es que donde la gente se siente más insegura es en un cajero automático. Lo he dicho 100 veces. ¿Ha habido algún cambio? No. Así que ahí están los datos. ¿Tú cómo te sientes? ¿Más
o menos inseguro. O lo peor, te sientes igual. Cambian los gobiernos, cambian de nombre, cambian de personaje y eso es lo malo, que no hay absolutamente ningún cambio. Estamos fritos, mis queridos pollos, fregados para que me entiendan. Ahí les voy. De este tema publiqué ayer miércoles en mi columna Ahí les voy de Milenio Jalisco. Hablé acerca de la Caperucita de Tabasco. ¿A quién me refiero? A Adán Augusto López. Ya es un tema que lo he abordado en varios pulsos, pero quiero destacar 2 o 3 cositas más. Número 1, que esto implica un rompimiento de lo que está pasando en Morena, y eso, de alguna manera, hay que verlo con otros ojos, porque nos puede o no gustar Morena, pero es el grupo de poder. Están haciendo exactamente lo mismo que en su momento hizo el PRI, en aquellos años cuando no se les llamaba corcholatas, sino tapados, prácticamente los iban desapareciendo de la jugada para no hacerle sombra al presidente en turno. Ahora parece que está pasando lo mismo. Lo sucedido con Ricardo Monreal y sus viajes muy costosos, por lo menos para él, según él, que no se nos olvide que nosotros le pagamos un sueldo para que viva como rey, y lo de Adán Augusto López, demuestran que las corcholatas de tapados pasaron a corcholatas, pues ahora sí que están pasando a mejor vida política, es decir, sacarlos de la jugada, que no hagan sombras, que no hagan olas. Aquel viejo, pues Fidel Velázquez del viejo PRI, que decía, el que se mueve no sale en la foto. Así que se están moviendo y los están sacando de la foto. Y prueba de ello es lo que sucedió con el anuncio de la detención aquí en Jalisco de un personaje ligado con la barredora. Hay que recordar que pues el tema de Adán Augusto López tiene que ver con el secretario de Seguridad, que a su vez tiene que ver con la barredora, que es un grupo criminal. Lo he dicho en otros pulsos, lo publico aquí y lo sostengo. El tema no es Adán Augusto López, el tema es Andrés Manuel López Obrador. No es si le crees o no le crees, es que están embarrados. Los dos están embarrados. Por eso el anuncio de la detención de un personaje de este nivel en Paraguay, de un familiar de este personaje que tiene que ver con la barredora, y la detención aquí en Jalisco de una de los líderes de este grupo criminal llamada barredora, pues nos demuestra algo especial, que van, o no sé si van o no van con Adán Augusto López, pero por lo pronto ya quedó sepultado políticamente. Y directamente, no indirectamente, directamente también le topa a Andrés Manuel López Obrador. Por eso digo que es la Caperucita, porque aunque nos cuenten el cuento de la Caperucita 1.000.000 de veces, no le vamos a creer. Así que aunque Adán Augusto López diga que no sabía todo lo que hacía su secretario de Seguridad, pues obviamente si le crees es porque crees en la Caperucita o en Batman o en Superman. Obviamente sabía, lo que hay que ver es qué tanto sabía. Y obviamente también sabía López Obrador qué tanto sabía. Bueno, pues aquí lo digo, aquí lo publico y aquí lo sostengo. Esto tiene que ir al fondo. Y el fondo está muy, muy profundo, porque puede tocar y desaparecer lo que hoy conocemos como Morena y López Obrador. Ahí les voy. Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Entonces, ¿eres un goleador? ¿Eres un ídolo? ¿Y acabas de echar a perder toda tu carrera por ser un estúpido? Qué interesante, qué interesante. Chicharito, eres un pobre diablo, eres una lacra humana.
todo lo que construiste en tu grandiosa carrera futbolística, la has echado a perder. Ya hasta la presidenta te lo dijo. Eres un macho, eres un retrógrado, no vales absolutamente nada. Todos tus trofeos, todos tus goles, todos tus récords, ya no importa nada. Por eso quiero felicitar al equipo de las Chivas, que sí tuvo los suficientes pantalones, no como el Chicharito, para deslindarse de estas malditas declaraciones. No sé en qué siglo vive el Chicharito, pero hoy este tipo de situaciones no las podemos aprobar bajo ninguna circunstancia. Y lo peor es que hay gente que lo apoya. También sus patrocinadores han actuado como debe de ser. Por eso, en este pulso, lo único que me queda por decir es: Chicharito, no vales absolutamente nada. Eres un pobre ser humano que no tiene nada que decir más que puras estupideces. ¡Ahí te voy! Estamos fritos, mis queridos pollos. Dicho de otra manera, estamos fregados. Miren, tú que trabajas, que te friegas, que te la pasas así, así y así, ¿qué es lo que sucede? Pagas impuestos. Te chupan de tu salario un chorrotal de impuestos. No sirven para nada más que para los viajes, para los lujos, para las grandes obras que no sirven de nada. Pero hay otros datos que son verdaderamente terribles. Muchas empresas de este país no pagan impuestos. No pagan impuestos. Es decir, tú que sí pagas impuestos, yo que sí pago impuestos, le pagas impuestos a los que no pagan impuestos. ¿Te quedó claro? Bueno, si no te quedó claro, ahí te van estos numeritos oficiales. Ve nada más esto. Estamos hablando de un chorrotal de empresas, prácticamente el 65% que no pagan impuestos. Estamos hablando de más de 5 millones, casi 5.5 millones de empresas que operan en la informalidad, 65%. Imagínate lo que estamos hablando. Todavía más. Existen prácticamente 28 millones de trabajadores, de los cuales más del 40% trabaja en micronegocios, es decir, empresas familiares, empresas informales, empresas de cuates, empresas de lo que sea. O sea, no llega ni a 11 empleados. Y más de 37 millones de personas en este país no cuentan con seguridad social. Esto equivale a más del 57% de los empleados. Es decir, más del 57%, mucho más de la mitad, no tiene prestaciones. Y todavía más, prácticamente 37 millones trabajan sin ingresos suficientes para vivir. Es decir, trabajas a lo loco, a lo idiota, porque no ganas bien, y esto representa prácticamente más del 60% de la fuerza laboral, 6 de cada 10. Es decir, empresas que no pagan impuestos, trabajos raquíticos, trabajos en la informalidad, trabajos a deshoras, porque eso de las 8 horas para nada, y además trabajas para nada, porque no te alcanza nada. Informalidad o como lo quieras llamar, y esa es la realidad de este país. La realidad de este país es una economía quebrada, es un fracaso en el tema económico, es un fracaso en el tema de tener un empleo decente, digno, con prestaciones. No se puede en este país, así de fácil. Por eso no te da coraje que mientras nosotros estamos fregándonos, mientras hay empleos, mientras hay ese tipo de cosas, gana la informalidad y estos políticos rastreros, mediocres,
ganan 100,000, 200,000, 300,000 pesos al mes. ¿No te da coraje, desde un maldito regidor que no hace nada hasta los grandes políticos que tenemos en este país, que ganen más que tú, sin tener nada a cambio, sin generar nada a cambio, porque los resultados es que hay más trabajo en la informalidad? Es decir, si tú eres un gran empresario que generas empleo, que pagas todos los servicios, que cumples con tus trabajadores, a cambio que recibes inseguridad, a cambio que recibes falta de servicios, a cambio que recibes que te roban, o te roba el gobierno, o te roban por el cobro de piso, o lo que sea. Esa es la economía. Estamos cerca de una decisión que tiene que ver con los aranceles y nos va a ir peor, mis queridos pollos. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Vivimos felices en la informalidad, vivimos felices en un sistema que genera, en lugar de generar trabajo, genera pobres, genera violencia y genera todo eso. Porque ellos, los de los grupos criminales, viven como reyes. Los grupos políticos viven como reyes. Se van de vacaciones a Madrid, a Capri, a Portugal, a no sé dónde, y nosotros fregados. Esos son los numeritos de los que nadie habla. Ahí está la investigación en Milenio para que la revisen. Esto solamente es una parte de lo que podemos decir. ¿Y ahí qué sucede? Nada. Ahí les voy.